Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, pueden buscarlo en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el reportero de ProPublica, Sebastián Rotela. Bienvenido como siempre a este programa, Sebastián. Buenos días, Juan Carlos. Y está también aquí María Luisa Rosell, corresponsal de Radio Programas del Perú. Gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Carlos, gracias. A propósito, antes de ir con la noticia de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, nos ha llegado un mensaje de uno de nuestros televidentes más fieles, el doctor Andrew Clarkson, banquero colombiano y un gran seguidor de los asuntos internacionales. Es un honor que gente como él vea este programa. Bueno, primer asunto, Sebastián, acabamos de oír a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Está muy contento en Jerusalén porque se ha abierto ahí la Embajada de Estados Unidos, se ha trasladado desde Tel Aviv. Esa promesa de ese traslado la había hecho el presidente Donald Trump, que está a 3 cuadras de aquí hace algunos meses. Pero esto tiene una complicación y aquí hay que echar mano de las cuestiones históricas. Primero, hoy 14 de mayo el Estado de Israel cumple 70 años. Fue creado el 14 de mayo de 1948 por las Naciones Unidas. Y además se establecieron unos límites ahí. Pero ¿qué ocurrió? Incluso al día siguiente empezó una de las varias guerras que ha habido entre los israelíes y los palestinos. Muchos años después, en 1966-67, vino la Guerra de los 6 días, momento en el cual el Estado de Israel ocupó, y esa es la expresión que usan las resoluciones internacionales, la zona este de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de casi 900.000 habitantes, muy importante porque es una ciudad venerada por las 3 religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo. Luego, como consecuencia de esta ocupación de Jerusalén de la parte este, repito, según dicen las resoluciones de las Naciones Unidas, varios países, o la inmensa mayoría de los países, o todos los países de la ONU decidieron trasladar, en protesta por esa acción del Estado de Israel, trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Ningún gobierno estadounidense se había atrevido a moverla a Jerusalén como quería el Estado de Israel. Bueno, Trump lo ha hecho, y además lo ha hecho en una ceremonia en donde está un subsecretario de Estado estadounidense, en donde está su hija Ivanka Trump, donde está su yerno, que es judío, el señor Jared Kushner, y en donde hay una serie de empresarios estadounidenses y empresarios del Estado de Israel. ¿Qué ha ocurrido con esto? En la Franja de Gaza, que es una zona que tiene 360 kilómetros cuadrados, donde viven otras 1.900.000 personas, ha habido protestas como consecuencia de esto, y ha habido hasta el momento 41 personas muertas y casi 2.000 personas heridas. Aquí la pregunta es, teniendo en cuenta todo este panorama y considerando que mañana se celebra lo que los palestinos llaman la Nakba, es decir, la catástrofe, como consecuencia de lo que pasó tras la Guerra de los 6 días, ¿se equivocó Donald Trump con esta determinación? Y se lo pregunto a usted, que ha ido al menos 6 veces a Israel. Sí, yo, para ponerlo en contexto, me acuerdo la primera vez que fui en 2002, la intifada muy cruenta de aquella época, en que todavía había terrorismo palestino suicida, ¿no? Con bombas que se explotaban en Jerusalén, sobre todo de una forma alarmante, ¿no? Recuerdo yendo a finales de aquella década de 2009 y el foco de la violencia ya se había empujado a Gaza, ¿no? Cisjordania estaba tranquila, pero Gaza, recuerdo los cohetes lloviendo sobre Israel desde Gaza, o sea, para que recordamos los conflictos que ha habido de las dos partes. Y recuerdo que la embajada americana, que seguía esta política que tú dijiste internacional de mantenerse en Tel Aviv por las razones que explicaste muy bien, hacía, aunque Estados Unidos es un acérrimo aliado de Israel, tenía un consulado en Jerusalén que intentaba mediar entre las dos partes y mantenía una relación con el Estado palestino, ¿no? Porque es un polvorín todo aquello. Y esta decisión de Trump ahora responde, como dijiste tú, a una promesa, es un gesto simbólico muy bienvenido en Israel, porque Israel se siente muy, sobre todo en Europa, no muy apoyada y sí siente esta alianza con Estados Unidos y esto lo reafirma. Pero ¿a qué precio? ¿Hacía falta hacerlo ahora? O sea, mucha gente critica eso también en Estados Unidos del establishment de política exterior, porque el resultado es lo que hemos visto, ¿no? O sea, no responde a más que una cosa política de Trump de decir, voy a mostrar que soy el más gran aliado de Israel.
en sí, que Estados Unidos muestra que es un aliado ferviente de Israel y que Israel merece ser ayudado o apoyado, no veo nada malo en eso. Pero esa decisión, en este contexto, que además acordámonos que estamos en una situación que ahora con la revocación del tratado de parte americana con Irán, las tensiones están muy altas. Me parece, y parece a muchos analistas, aumentar el peligro y la tensión, y realmente la situación estaba bajo control, no tranquila, porque siempre está a punto de arder aquello, sobre todo Gaza, repito, porque si ves no hay muertes ni mucha protesta en otras partes palestinas, pero Gaza es lo que es, está contenido Hamas ahí, que es un grupo terrorista muy activo que está empujando a esta gente en estas protestas, y también hay un enfado, o sea, sincero, auténtico. Y finalmente viene de decisiones políticas de parte de Trump y de Netanyahu, a quien le beneficia mucho porque tiene sus propios problemas en casa, y lo que estamos viendo ahora es esta sangre y esta violencia que no creo que era necesaria. Netanyahu está investigado además por casos de corrupción. María Luisa Rosell. Sí, yo coincido con Sebastián, creo que rompe con el consenso mundial que había de mantener una neutralidad entre israelitas y palestinos. La presencia, o mejor dicho, la ausencia de los embajadores europeos, solo 4 de los 28 embajadores europeos que están presentes en esta ceremonia de inauguración de la embajada, prueba de que efectivamente hay un rechazo a la política del presidente Donald Trump de abrir o de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y aviva el avispero, como bien dice Sebastián, sobre una posibilidad de mayor violencia en la región. Y además coloca a Estados Unidos en una situación bastante complicada. Rusia ha mostrado su desacuerdo, la China ha mostrado su desacuerdo, Naciones Unidas ha mostrado su desacuerdo. Estados Unidos simplemente ha hecho esta decisión con un cálculo doméstico, sin tener en cuenta las consecuencias internacionales que tiene una decisión de esta envergadura. Y el hecho de que Trump no mida las consecuencias de esta decisión puede traer mayores complicaciones a la región. Además, hay que señalar que la posibilidad de que ocurriera violencia, como hemos visto el día de hoy, ya se veía desde diciembre, cuando el presidente hizo este anuncio. Muchos le advirtieron desde el comienzo que no hiciera este anuncio, que esperara, que no había ninguna urgencia. Estados Unidos había tenido una política tradicionalmente durante varias décadas de mantenerse imparcial en este tema y en este asunto, y no había ninguna necesidad del traslado de la embajada, así que ha sido básicamente un gran error. Yo le quiero preguntar algo, Sebastián. Usted ha cubierto mucho terrorismo internacional, crimen internacional, incluso ha sido finalista de un premio Pulitzer por ese tipo de investigaciones, y conoce Israel y el Medio Oriente y demás. ¿Usted cree que una determinación de estas características puede producir o dar pie a un atentado terrorista de parte de los islamistas, de los radicales del Islam? Puedes ciertamente fomentarlo, digamos, dentro de lo que es Hamas y los palestinos locales, si hay siempre, digamos, una tendencia a intentar hacer muy controlado por los israelíes, puede fomentar que terroristas locales hacen, y puede ser otra bandera más, ¿no?, para el terrorismo de otros grupos como Al-Qaeda o el Estado Islámico para atacar a Israel. Pero estos grupos atacan a Israel igualmente, ¿no? O sea, digamos, es otra causa que uno puede coyunturalmente decir, lo estoy haciendo por esta razón. O sea, sí, en el contexto, digamos, del momento puede ser una causa más. La lástima también, para añadir una cosa de esta situación, es que a Israel muchas veces se le ataca de una forma injusta, ¿no? Yo creo que sobre todo en Europa hay a veces inclusive se mezcla el antisemitismo, decir, bueno, yo solo estoy criticando a Israel, pero, o sea, se ve de una forma sesgada. Lo que está haciendo con esta política de Estados Unidos es que defiende más a Israel contra ataques injustos, un poco desvalorizando su autoridad para cuando hay ataques injustos decir, mira, en este vamos a estar con Israel, ¿no? Porque realmente ahora estamos fomentando, digo otra vez, hay que verlo en el contexto de lo que está pasando en Medio Oriente en ese momento, y no es un buen momento. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 y ha llegado nuestro otro invitado, Pepe López Zamorano, el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. ¿Problemas en el metro aquí en Washington? Problemas en el metro, como siempre. Uno de los metros más caros del mundo. Sí. Por si no lo sabe nuestro auditorio, no solamente te cobran por hora, te cobran por trayecto. Entonces una persona se puede gastar, como en mi caso, que vive en los suburbios de Maryland, alrededor de $6
por llegar aquí a la capital de los Estados Unidos de ida, $6 de regreso, y eso supondría que es un buen servicio. Sin embargo, las fallas son sistémicas, son estructurales, ¿no? Ahora incluso tienen un seguro de que si tú te retrasas tanto, porque hay tantos retrasos, que si te retrasas más de 15 minutos te regresan el costo del pasaje. Así que esta capital, por lo menos en materia del metro, no está muy modernizada. Es malo, el metro aquí es malo. Es malo. Hay que decirlo con todo respeto. Es limpio, muy, pero muy malo. bonitas las estaciones, Sí. pero el metro, si uno lo compara con el metro de Madrid o con el metro de Barcelona o el de París o qué sé yo, es malo. En Lima hay metro, ¿no es verdad? No, no tenemos todavía un sistema de metro, tenemos un sistema de transporte que hace que una parte de la ciudad se pueda unir hacia el otro lado, pero es uno muy equivalente al Transmilenio. El metro que tenemos es el tren, no equivale a ser un metro, es bastante deficiente también, está en pañales. Está en pañales. Bueno. Pepe López Zamorano, hay elecciones en México, a propósito, ya que llegó usted aquí. El 1 de julio y el 1 de diciembre saldrá del poder Enrique Peña Nieto, el hombre del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. En las encuestas está de primero con una ventaja muy amplia, además de 15 puntos, casi 20 puntos sobre el segundo, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial 2 veces derrotado y exalcalde de la Ciudad de México, del DF. En el segundo lugar está Ricardo Anaya, de una alianza del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano, y detrás está José Antonio Mide, el candidato presidencial del PRI. AMLO, como se le conoce a López Obrador, estuvo el sábado en Oaxaca, uno de los estados, de los 32 estados, es uno que está al sur de territorio mexicano, y estuvo exactamente en Guelatao, que es el pueblo donde en 1806 nació nada menos que Benito Juárez. Y ahí lo que dijo es que va a echar atrás, en caso de que gane las elecciones, la reforma educativa que puso en marcha Enrique Peña Nieto. Recordemos que en México no hay segunda vuelta, el que gane el 1 de julio gana las elecciones, es presidente. Lo que dijo el señor AMLO ahí, el señor López Obrador, es, en primer lugar, que él quiere que los profesores y los padres de familia participen en el cambio de la educación, que además quiere crear un programa de becas y dar alimentación a los niños, y todo esto además lo ha hecho en el marco del respaldo que ha recibido de Esteban Moctezuma, que fue además secretario de la Gobernación, como ministro del Interior en tiempos de Ernesto Zedillo. Pero recordemos que lo que pasa es que los maestros o un sector de los maestros en México están enfurecidos por el sistema de evaluación que crearon para calificarlos, y lo que están diciendo los que defienden la reforma de Peña Nieto es que, por supuesto, los profesores manifiestan que los que están más mal calificados es porque están en desacuerdo con la reforma de Peña Nieto. Aquí, ¿cuál es la verdad del asunto? ¿Es viable que López Obrador haga lo que está proponiendo? Mira, este tema de la educación y de los maestros lo conozco muy bien, casi en primera persona. Mi esposa es educadora, ¿no? Y cuando ella salió del magisterio para dar clases a los niños, la realidad de México era muy preocupante en materia educativa. Las plazas se vendían al mejor postor. Por ejemplo, en el caso de ella, para poder dar clases en Puebla tenía que comprar una plaza en Puebla, porque de lo contrario le daban una adscripción lejos de donde ella vivía, ¿no? Entonces las personas, era una tradición, ¿cuánto te cuesta una plaza de maestro? Y por lo tanto tú puedes llegar ahí. El problema con ese concepto, no solamente que rompe toda la lógica de la meritocracia, de que lleguen los más preparados a dar las clases a los niños, es que llegaban personas que no tenían ningún tipo, ni siquiera de formación magisterial. Entonces, yo conozco, no me lo platicaron, yo conozco personas que son maestros, que fueron maestros, que ya se jubilaron de maestros, que nunca estudiaron el magisterio, ¿no? Y evidentemente esa es una realidad que muy probablemente se extiende o se extendía a todos los estados del país. Entonces a mí ese aspecto específico de la evaluación de los maestros me parecía sumamente importante, porque tú sabías que en una plaza estaba quizá un buen maestro, pero en otra plaza probablemente estaba una persona que simplemente tenía el dinero para hacerlo. Hasta hace por lo menos el año pasado, una familiar mío me comentó que las plazas se seguían vendiendo. Ahora, no solamente por el área geográfica, no solamente por el lugar donde estabas, o incluso por el tipo de clases que ibas a dar, sino cuánto querías ganar. Si tú querías ganar 15,000 pesos al mes, tenías que pagar una plaza de 200,000 pesos. Esta persona, que es familiar mío, no estudió tampoco para dar clases. Entonces, el que ella diera clases en una escuela dependía simplemente de que tuviera el dinero para pagar la plaza. No pagó esta plaza. Eso uno compraba el puesto. Eso uno compraba el puesto. Más, te pongo una todavía peor, heredaban los puestos. Es decir, si tú ya tenías una plaza que habías comprado y te ibas a jubilar, bueno, entonces la plaza se la heredabas a tus hijos. O sea, una barbaridad de sistema. Entonces, a mí me parece absolutamente de acuerdo que hay una evaluación de los maestros, ¿no? Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo si era la evaluación más apropiada o no, pero el hecho de que se requería una evaluación para limpiar de ese sistema a todas las personas
que no merecían estar en el sistema y que por lo tanto habían dejado afuera a personas que habían estudiado el magisterio y que tenían la capacitación para hacerlo, me parece absolutamente fundamental. Entonces yo creo que la parte de la propuesta de López Obrador, cuando dice, les vamos a hacer justicia a los que ya despidieron, a los que no pasaron las evaluaciones, pues evidentemente no se puede explicar bajo una lógica más que electorera. Es decir, quieres traer y prometerles a estas personas el regreso a su plaza, el regreso a dar clases a cambio de votos, ¿no? Yo creo que es una parte muy preocupante, por eso hay mucha oposición de algunas organizaciones que se dedican al tema de la educación. Evidentemente, el decir que simplemente vas a echar para atrás la reforma educativa no me parece un tema así como muy serio. Vamos a decir, bueno, que hay partes de la reforma educativa que me parecen bien, me parecen mal. Por ejemplo, el hecho que él proponga darle alimentación a los niños me parece absolutamente correcto. Hace un poco hablaba con un maestro aquí en Estados Unidos, del condado de Prince George, que da clases de primaria, y le preguntaba cómo es el sistema, la dinámica, y me decía, ¿qué les voy a enseñar a estos alumnos si me llegan sin desayunar? O sea, ¿cómo puedo yo esperar que tengan buen desempeño académico si no traen nada en el estómago? Lo primero que hago es preguntarles a todos, ¿quién desayunó? ¿Quién desayunó? Y si los que me no levantan la mano, yo de mi dinero, porque el sistema no lo permite, les doy dinero para que se vayan a comprar una leche, se vayan a comprar un pan o lo que sea, porque lo contrario sé que estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, es un problema estructural que trasciende a México, trasciende a los países, incluso pobres, existe en este propio país. Entonces, me parece que el tema sí amerita un debate serio, pero no con tintes electorales. Sebastián Rotella, que ha cubierto por lo menos la frontera con México. Y México también. Y México también. No, y es cierto que, y es muy atinado eso, que es un problema que está enfrentando México, pero también mismo en Estados Unidos y otros países. Este gran dilema de la reforma educativa, que está bien que haya sindicatos para los maestros, que los maestros sean bien pagados y bien tratados, pero siempre te topas cuando quieres mejorar la calidad de la educación de esta estructura que se convierte en casi mafiotesca, y creo que México ha sido mafiotesca, de corrupción, de sindicatos, que parece que la escuela está designada para beneficiar la situación de los maestros y no los niños. Y ha pasado en las escuelas también, en las grandes escuelas públicas urbanas que están en muy malas condiciones, en sitios como Washington o Chicago, que los sindicatos se oponen a estas cosas que parecerían básicas. Es decir, ¿usted es buen maestro o no? Vamos a ver cómo lo medimos, ¿no? Hay que medirlo de una forma justa, hay que tener protección para los trabajos de los maestros, pero sí que en México y en otros sitios, si quieres mejorar eso, tienes que exigir, ¿no?, excelencia, o a lo mejor un sistema para medir objetivamente esta gente. Y los sindicatos, si realmente lo que les interesa es la buena educación y no su propia situación, tendrían que estar de acuerdo con eso. Entonces, no es una buena señal, creo, que López Obrador parece estar un poco volviendo a este viejo modelo en que el aparato pesado, mafiotesco de los sindicatos es lo que va a mandar en este ambiente. Tiene razón. Un punto que me olvidó y creo que tiene mucha razón. Él precisamente se está ligando o asociando con dos de los grupos que más se opusieron a la reforma educativa, que es el grupo del Bester Gordillo, que como sabemos estuvo en prisión, claro, está en prisión domiciliaria, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con unos sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, específicamente del estado de Oaxaca, que organizaron todas estas movilizaciones populares precisamente en contra de la reforma educativa. Sí, yo lo que creo, Juan Carlos, es que lo que hay es una división de los sindicatos, o sea, la influencia de los sindicatos en México como organizaciones políticas que apoyan a unos candidatos y a otros candidatos, y creo que en esta elección se ve en particular, como bien dice Pepe, unos apoyan a Manuel López Obrador, porque están bien, Andrés Manuel López Obrador, porque ven que él se resiste a ciertas reformas, y esos sindicatos también se resisten a las reformas que están vinculadas al actual gobierno, pero también vemos a los otros sindicatos que apoyan a MIT, apoyan a los otros candidatos, porque tienen un bastión ahí de electores. Solamente el sindicato que tú mencionabas tiene más de 1.600.000 afiliados. Es gente que organiza las votaciones en algunos centros escolares. Es gente que tiene la veeduría de las elecciones, el día de las elecciones. Tiene una importancia muy grande. Yo me acuerdo que Andrés Manuel López Obrador se quejó en las elecciones anteriores porque había visto que el sector de los sindicatos no lo habían apoyado a él. Y mucha gente dijo, bueno, es que los sindicatos estaban en contra de él y no facilitaron la votación probablemente a favor de él. Hay incluso la sospecha de que la tendencia favorecía a otros candidatos y no a él en ese caso. Y quería seguir con usted, María Luisa, porque si hay elecciones en México el 1 de julio, hay elecciones en Colombia mucho antes, el 27 de mayo, es decir, quedan 2 semanas, menos de 2 semanas para la primera vuelta. En Colombia hay 2 vueltas. Justamente los candidatos que se han presentado en las encuestas aparecen más o menos así. En el primer puesto, Iván Duque, que es el candidato de la coalición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe, tiene alrededor, promediando de un 37% en los sondeos.
En segundo lugar está Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, un hombre de izquierdas, que tiene más o menos el 29 o 30% en los sondeos también. El tercer puesto lo tiene en general Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, un hombre de centro con alrededor de un 15%, y posteriormente viene Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, con Santos, que tiene más o menos un 10%, un 7%. En algunas proyecciones que llaman, a Vargas Lleras le dan un porcentaje mayor y dicen que incluso pasaría a segunda vuelta con Iván Duque. Bueno, pero ¿qué ocurre? Ha entrevistado al periódico El País, Francesco Maneto, el corresponsal en Bogotá que ha estado en este programa, a Juan Manuel Santos, el presidente colombiano que está en España. Y Santos ha hablado sobre el proceso de paz y sobre lo que podrían hacer su sucesor. Dice Santos en primer lugar que él cuando llegó al poder lo que hizo fue llamar a todos sus antiguos rivales y nombrarlos en el gabinete ministerial, y además cita, y lo ha hecho varias veces, un libro titulado Team of Rivals, es decir, Equipo de Rivales, de Doris Kearns Goodwin, una historiadora aquí en Estados Unidos muy famosa, que dice que eso fue lo que hizo Abraham Lincoln, el presidente que ganó la guerra civil y que fue elegido en 1861. Bien, pero Santos se refiere mucho a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, firmado a finales de 2016, y él dice que pues, la implementación, poner en marcha todo eso, puede tomar en principio 15 años, que se han trazado 80 objetivos a corto plazo y que se han cumplido más del 70%, que las FARC, es verdad, ya son un partido político, que concurrieron a las pasadas elecciones del 11 de marzo, que fueron las más tranquilas en Colombia en los últimos 70 años, pero dice además, y es el título de la entrevista, quien venga, quien me vaya a reemplazar, no podrá echar para atrás lo pactado en ese acuerdo de paz. Iván Duque ha dicho que si gana, haría algunas variaciones, como por ejemplo que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no tengan representación política, no puedan estar en el Congreso. La pregunta es, ¿tiene razón Santos ahí? ¿No se puede echar nada para atrás o de pronto sí? Yo creo que lo que pasa con Santos es que es el personaje claro que representa las grandes ironías y contrastes y paradojas que hay en la historia colombiana. Él fue ministro de Uribe, el ministro de la Defensa, y era el ministro que defendía la seguridad democrática. Era el ministro que fue firme, que tuvo mano dura contra las FARC y que colocó a las FARC en la cuerda floja. Cuando Uribe sale del gobierno, la FARC estaba minimizada, estaba en una situación mucho más débil. Entra Uribe al gobierno a cambiar un poco la política que había dejado Uribe, pero no tira atrás todo lo que había hecho Uribe, sino que construye sobre la base de lo que Uribe había dejado y decide implementar sus acuerdos de paz, que los ha defendido y los seguirá defendiendo por el resto de su vida. Lo que ocurre es que la implementación de los acuerdos de paz son muy complejos, o sea, implementar y ir a la letra pequeña de los acuerdos ha resultado muy difícil, porque han quedado territorios en Colombia que están sin la jurisdicción de la FARC, porque la FARC se ha sometido a los acuerdos, pero es tierra de nadie. Hay criminales, hay disidentes de la FARC también. Lo último que ocurrió en Ecuador es una muestra de que todavía hay gente que no está dispuesta a seguir con esos acuerdos. Es una minoría, pero existe, está ahí. Y la preocupación para los colombianos es esa. ¿Qué va a pasar con los acuerdos? Va a depender mucho de lo que ocurra en estas elecciones, como tú bien señalas. Yo no creo que Duque eche para atrás todo lo que Uribe está dejando. También pienso que para los colombianos es muy difícil evaluar ahora, digamos, el gran legado del presidente Santos al dejar estos acuerdos en vigor, porque la historia va a juzgar a largo plazo realmente el mérito que ha tenido el presidente Santos de llevar adelante eso. Pero es una gran ironía porque Santos ahora deja el gobierno y si es que las encuestas lo confirman y Duque se convierte en el presidente de Colombia, será una gran ironía que un candidato de Uribe, propuesto por Uribe, apoyado por el uribismo, gane las elecciones y se enfrente a un país que es bastante distinto al que dejó Uribe en ese momento, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticias de John McCain aquí en Estados Unidos. McCain es senador por Arizona, ha sido candidato presidencial, fue derrotado por Barack Obama, fue héroe de guerra, estuvo prisionero en la guerra en Vietnam, tiene 81 años y un cáncer cerebral, y esta es un paciente terminal, debe morir en poco tiempo. El señor McCain ha dicho que se va a oponer en el Senado al nombramiento de Gina Haspel como directora de la CIA. La señora Haspel es conocida por haber encabezado un equipo que torturó gente en el año 2002 en Tailandia después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas.
Estaban hablando en la Casa Blanca en las semifinales de la semana pasada sobre el tema y una asesora del presidente Donald Trump que hace varios meses dijo que él no creía que McCain fuera un héroe de guerra porque a los héroes no los capturan, dijo el señor Trump. La asesora llamada Kelly Sanders dijo, eso no importa que McCain diga esto porque de todas maneras se va a morir. Naturalmente se generó una gran reacción, personas como el ex vicepresidente Joe Biden dijo que aquí se demostraba que la decencia ha llegado a su punto más bajo en Estados Unidos y hay gente que le ha pedido a la Casa Blanca que haya un perdón oficial de la Casa Blanca por este comentario, pero eso no ha ocurrido. ¿Debería la Casa Blanca pedirle perdón o pedir perdón porque una asesora de Trump haya dicho esta cosa, la señora Kelly Sanders? Bueno, el primer mea culpa y el primer perdón lo debería emitir el presidente Donald Trump, no solamente hacia John McCain en lo personal, sino hacia todos los prisioneros de guerra. Recordaremos que durante la campaña fue quien dijo que a él le caían mejor las personas que no eran detenidas, ¿no? O por el enemigo, ¿no? Es decir, sugiriendo que los prisioneros de guerra son menos soldados o menos valientes que aquellos que no lo fueron, ¿no? Me parece que justamente, creo que lo dijo muy bien Joe Biden, ¿no? Cuando uno pensaba que ya había llegado al sótano, ¿no? El discurso político en términos de falta de decoro y falta de decencia, no nos sorprende a que lo haga, ¿no? Y sobre todo cuando la reacción de la Casa Blanca ante lo que pudo haber sido una oportunidad justamente para corregir el registro, ¿no? Valorar lo que han hecho las tropas, ¿no? El sacrificio que representa estar meses y años fuera de tu casa, ¿no? Y ofrecer tu vida por el país, ¿no? Por su seguridad. Cuando pudo haber tenido esa oportunidad, lo que les causó indignación no fue lo que dijo la colaboradora del presidente, sino el que alguien lo haya filtrado a la prensa, ¿no? Sí. Es decir, es el control de daños sobre la moralidad, ¿no? Evidentemente la Casa Blanca tendría que hacer mucho, debería hacer mucho, eso ya todos lo sabemos. Por desgracia no va a ocurrir. El presidente ha tratado, ojalá sin éxito, de normalizar el discurso político del vituperio, del racismo, de la xenofobia. Ojalá no transmite, por desgracia es un pésimo ejemplo. Yo creo que en gran medida, y este es un ejemplo simplemente más reciente, el presidente no ha comprendido todavía que no solamente es la persona que salió electa por el colegio electoral, es también un líder moral de los Estados Unidos. Y el ejemplo que él dé y den sus colaboradores evidentemente se transmite al resto de la sociedad. María Luisa Rosal. Yo creo que las disculpas que no pidió Trump y que no pedirá probablemente y las que no dará probablemente la Casa Blanca son muy discientes, ¿no? de la conducta de este gobierno. En una columna que hace Dana Milbank del Washington Post el domingo, que justo la traje ahora y la quería comentar brevemente, Dana Milbank más bien hace un énfasis en el valor de McCain y su legado. Dice que es su héroe. Por supuesto, y no solamente dice, es el gran político de nuestros tiempos y hace un recuento de no solamente los ataques de la Casa Blanca y de Donald Trump, sino de republicanos de su propio partido, como Orrin Hatch, republicano de Utah, que dice que es ridículo, francamente, que McCain haya decidido que Trump no debe asistir a su funeral cuando él fallezca. Que como dice Pepe, es falta de decoro, ¿no? El republicano Orrin Hatch no debió decir eso y creo que McCain efectivamente es un gran político de sus tiempos, es un tipo que además ha sido bipartidista, ha trabajado con demócratas también para apoyar varias medidas, incluso uno de los grandes legados de McCain es el apoyo que él dio con otro senador demócrata cuyo nombre se me escapa en este momento para hacer posible que haya restricciones a los apoyos y a la financiación de las campañas electorales en Estados Unidos y el dinero que pueden recibir las campañas. Un hecho que fue echado por la borda por la Corte Suprema de Estados Unidos cuando decidió el caso de Citizens United y dijo que eso no iba más. Entonces yo creo que el legado de McCain va a prevalecer pese a los ataques y a los insultos de otros. Hay que recordar que en 2008, en noviembre, John McCain perdió las elecciones frente a Barack Obama y en alguna comparecencia pública una de las seguidoras de McCain, republicano él, hizo una crítica a Obama, una crítica mentirosa. Y McCain le dijo, no señora, eso no es verdad lo que usted está diciendo, el señor Obama es un hombre de familia y un hombre decente. Eso llama mucho la atención en unas elecciones. Último asunto del programa, Sebastián Rotera. En España está gobernando Mariano Rajoy del Partido Popular, un partido de centro derecha. Fue elegido la última vez en junio del año 2016, es decir, hace menos de 2 años. En teoría debería haber elecciones dentro de 2 años más. En España hay un sistema parlamentario, el Congreso de los Diputados tiene 350 escaños, 350 bancas. El PP, el Partido Popular, tiene 134, el Partido Socialista, que está en la oposición, tiene 84, Podemos, Unidos Podemos, tiene 67, que es un partido de izquierdas, y Ciudadanos, un partido de centro-derecha, tiene 32. Pero ¿qué ocurre? Ha habido tanta corrupción con el Partido Popular, tanta corrupción con el Partido Socialista, tantos casos que en la encuesta de este mes de mayo,
que publica el diario El País, hecha por la firma Metroscopia, la situación es la siguiente. Si las elecciones fueran hoy, Ciudadanos tendría el primer puesto, está encabezado por Albert Rivera, con el 29,1%, seguido de Unidos Podemos con el 19,8%, después el PP con el 19,5% y más abajo el PSOE con el 19%. El PP y el PSOE han sido los dos partidos históricos españoles. Ahora sí se rompió el bipartidismo en España, puede ganar las elecciones y hay muchos españoles que quieren que Rajoy las convoque antes el Partido Ciudadanos de Albert Rivera. Yo creo que sí, Ciudadanos es la gran noticia, ¿no?, de este sondeo. Por algunas razones que son parecidas al resto de Europa y unas cosas muy particularmente españolas. Lo que es parecido es el desgaste de los partidos tradicionales de centro e izquierda, como ha habido en Francia, como ha habido en Italia, por corrupción, por, en el caso sobre todo de los socialistas, no haber tenido muchas propuestas que responden a las necesidades de la gente. En el caso del Partido Popular, una gestión económica que sí ha sido positiva, pero los problemas de corrupción. Pero el gran tema en España, yo creo que esto es interesante, es que el partido que arranca, que es Ciudadanos, eso es un partido centrista, muy enfocado en su lucha contra el extremismo, sobre todo en Cataluña, el extremismo nacionalista. Si lo comparas esto a Italia o Francia, donde los grandes ganadores del enfado ciudadano han sido la extrema derecha, sobre todo, es interesante. Pero repito, Ciudadanos está arrancando porque tiene figuras jóvenes, tiene un estilo, digamos, firme, pero no visto tan... PP ha siempre sido identificado con una derecha que a muchos españoles todavía han cierto rechazo a lo que es derecha dura. Pero sobre todo lo que la gente vota a Ciudadanos, porque Ciudadanos, siendo un partido catalán, ha podido hacer un impacto nacional diciendo este extremismo, este separatismo que cada vez es más rancio e insultante y causa tanto daño a España y posiblemente a Europa, no es aceptable. Pero lo dicen con la autoridad de gente que es de ahí, ¿no? Y gente que quiere ser inclusiva y gente que no ven un problema con ser pro-España, pero no son pseudo-fascistas, ¿no? Que el nacionalismo o ser pro tu país en España, en otros lugares de Europa, es visto como una cosa así siniestra de alguna forma. Entonces, creo que es un partido que tiene muchas posibilidades. El tema es que no ha gobernado en muchos sitios, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no?, como si tuviera ayuntamientos, si tuviera otros puestos, o no hay ahí mucha información sobre cómo gestiona las cosas. Pero desde luego lo veo con mucha fuerza, mucho más. Por ejemplo, Podemos, que aunque está subiendo su gestión en lo que son los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, creo que ha defraudado a mucha gente y creo que tiene un techo, ¿no?, porque sigue siendo una izquierda con nuevo nombre y nuevas caras, pero bastante tradicional. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Sebastián Rotela, por haber estado acá, y gracias, María Luisa Rosell y Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.